Bueno, primero gracias por invitarme. Creo que es la primera vez que vengo a la facultad acá a Viedma. Empiezo contando un poco la pregunta de Juan Pablo. No les voy a dar razones muy profundas de por qué fui pasando de un lugar a otro, porque la verdad es que no lo sé muy bien. Pero los textos que vos tenés, yo trabajé ya hace varios años, muchos años, el tema de exigibilidad legal, jurídica, de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo viene eso? Bueno, yo empecé desde que me recibí a trabajar como abogado laboralista. Todos mis primeros años fueron de abogado laboralista, con un estudio jurídico en La Matanza, en Isidro Casanova, un estudio de una zona obrera muy grande en La Matanza. Y tenía, digamos, básicamente ejercía la profesión liberal como abogado, hasta que me convocaron a trabajar a través de una revista que hacíamos, que se llamaba la revista No hay Derecho en la facultad. Un grupo de los que hacían esa revista No hay Derecho trabajaban en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Me convocaron a trabajar en el CELS. El CELS, básicamente, una organización de derechos humanos clásica que empieza trabajando centralmente en los temas vinculados con la dictadura, creada por padres. Noemí es una de las fundadoras de la organización. A mediados de los años 90, el CELS decidió, además de los programas que tenía vinculados con justicia, memoria, verdad y justicia, y un programa novedoso que se había armado en la transición que tenía que ver con casos de violencia policial, seguimiento de temática de violencia policial, ampliar a un programa sobre derechos económicos, sociales y culturales. Entonces yo era el que hacía derecho laboral y me incorporé. Empecé ahí a trabajar temas de derechos sociales, incorporándolo a los temas más vinculados a temas constitucionales y de derecho local, toda la perspectiva de derecho internacional. Y entonces eso sirvió también para trabajar sobre todo en temas de litigio individual, pero también litigio colectivo. Era la época del HIV, las acciones colectivas de salud de las organizaciones de VIH-Sida. Trabajamos también casos individuales, sobre todo vinculados con salud, vivienda. En el 2000 me eligen director ejecutivo de la organización, de toda la organización. O sea, pasé a ser director del programa de derechos sociales, y ahí viene la crisis del 2001. Y entonces ahí empezamos, digamos, trabajamos en la lógica de los casos judiciales. Se fue ampliando a otro tipo de trabajo más vinculado al seguimiento de las políticas del Estado. Tanto en los temas de violencia, ¿no? de los casos judiciales, empezar a mirar cómo ciertas políticas y ciertas formas de intervención del Estado generaban violencia institucional, violencia carcelaria, y poder, además de discutir un caso con una víctima, el caso Bulacio que llevaba el CEL, por ejemplo, empezar a discutir la política de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires, empezar a discutir cómo se estaba en ese momento, antes a fines de los 90 y después de la crisis del 2001, lo que eran los patrones de criminalización y judicialización de las protestas sociales. Un poco la misma idea que se había trabajado durante la dictadura, mirar en el caso y mirar los patrones sistemáticos de la dictadura y poder describir esos patrones, empezar a trabajarlo también en los ámbitos de la seguridad pública. Y lo mismo empezamos a hacer en el campo de derechos sociales, del litigio estratégico, del litigio colectivo. Incorporamos otra dimensión que era el seguimiento de las políticas sociales, de los programas sociales, porque un poco lo que advertíamos era que la mayoría de las protestas que después derivaban en episodios de violencia o de criminalización se originaban en disputas o negociaciones sobre el acceso a los planes sociales, desde los años 90, del movimiento piquetero en adelante. Entonces empezamos a incorporar gente que pudiera, no abogados, gente que trabajara temas de política social, o hicimos acuerdos con, por ejemplo, organizaciones que hacían seguimiento de política social, para incorporar también miradas sobre lo que era la política social. Y entonces uno puede ver ahí ya los informes ya sobre finales de los 90, antes de la crisis, y después con posterioridad a la crisis del 2001, todo el CELS trabajando, ya, además del litigio de casos, mucho más enfocado en los distintos componentes que hacían a la conflictividad social de la crisis del 2001.
la represión de la protesta, los episodios de violencia institucional, todo el debate de cómo se distribuía la política social. Y en ese momento, no sé si recuerdan, en el 2001 había también una discusión muy fuerte sobre incorporar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Entonces toda la discusión de los juicios, ¿no?, de la política de justicia, se abría también la discusión sobre los nuevos roles de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. O sea, se fue armando un trabajo que tenía un componente legal, de litigio, de aplicación de normas internacionales, pero también muy vinculado a cruzar temáticas de derechos humanos con temáticas de política pública, incluso documentos vinculados con política pública. Después del trabajo en la dirección del CELS, pasé a trabajar, me propuso el gobierno argentino y me eligieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el trabajo en la comisión fue seguimiento también, obviamente, de los casos. Fui relator de países, sobre todo de Colombia, me tocó la relatoría de Colombia cuando fueron los acuerdos de negociación con los grupos paramilitares, el seguimiento de la aplicación de la legislación que se había dictado para esos acuerdos. Pero también traté de impulsar ahí los temas que yo venía trabajando, que eran los temas de derechos sociales. Entonces, los casos para que el sistema interamericano abriera un poco su competencia a las temáticas de derechos sociales, algunos casos también de igualdad, desde una perspectiva novedosa. Después podemos charlar un poco de eso, de temas de igualdad, que hasta ese momento el sistema había trabajado mucho más de la perspectiva de la igualdad desde lo individual, o sea, la igualdad formal ante la ley. Casos importantes, a veces, que tenían que ver con eliminar privilegios, por ejemplo, el fuero militar, ¿no?, o tomar situaciones de discriminación que estaban en la ley, que eran comunes en la legislación de muchos países en la transición. Por ejemplo, la diferencia de derechos civiles entre los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, que existían en los años 80, o las normativas que prohibían a las mujeres ejercer derechos, por ejemplo, de trabajar sin acuerdo de sus esposos, que estaban en los códigos civiles de muchos países de América Latina hasta finales de los 70 y principios de los años 80. En ese momento lo que se empezó es a trabajar casos que apuntaban no solo a desigualdades en la ley, sino a mostrar como la misma idea, patrones de desigualdad más estructurales. Por ejemplo, en los casos de violencia de género. Y yo fui relator de derechos de las mujeres en esa época. Me tocó trabajar un caso que fue bastante conocido contra México, de un grupo de mujeres que aparecían muertas en un baldío, ¿no?, que era lo que se llamaba un campo algodonero, que fue un caso interesante porque ahí un poco lo que se discutía era hasta en qué medida el Estado podía ser responsable de situaciones de violencia que no habían sido cometidas directamente por actores estatales. No se sabía quién había matado a las mujeres. Entonces la discusión era, el Estado puede ser responsabilizado por muertes de mujeres que no son resultado de una acción directa de un actor estatal o de un actor paraestatal, como eran otros casos que había llevado el sistema. Y esos casos yo creo que contribuyeron también, tanto en la comisión como en la Corte, a abrir un poco la mirada de lo estructural en los temas de desigualdad, ¿no? Ir más allá de la igualdad formal ante la ley. Después, si quieren, charlamos un poco sobre esa evolución. Después, de la Comisión Interamericana, terminé la comisión en el 2005 y me propusieron a organizar lo que era un instituto creado en el ámbito de Mercosur, que era el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, que también fue una idea parecida un poco a esta evolución que yo les comentaba que habíamos hecho en el CEL, porque no era un organismo de protección de derechos de manera directa ni de fiscalización, sino de cooperación técnica con los gobiernos para fortalecer las áreas de derechos humanos de los gobiernos, las secretarías de derechos humanos que existían a nivel nacional, pero también las que existían a nivel provincial y municipal, generar intercambios de experiencias que habían funcionado más o menos bien, de políticas públicas, generar discusiones también entre los funcionarios y las funcionarias sobre cómo hacer política de derechos humanos al interior de los gobiernos, muchas veces cómo lograr que el enfoque de derechos humanos sea tomado en otras áreas de gobierno. O sea, y básicamente lo que me tocó hacer, porque fui el primer secretario de ese instituto, fue armarlo, y nombrar, hacer los concursos, generar unas líneas de trabajo que después el instituto siguió funcionando. Cuando salí de ahí,
vos me haces la pregunta, ¿por qué decidir al Poder Judicial? La verdad que no sé muy pero existió la posibilidad de volver al trabajo jurídico. Yo ahí me había ido más al trabajo, estaba trabajando temas de derechos humanos, pero más enfocado en cuestiones de política pública, de cooperación técnica, incluso con gobiernos. Surgió la posibilidad de volver a hacer trabajo jurídico en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Se abrió un concurso para el cargo de la Procuración Fiscal ante la Corte, ante la Corte Suprema, que básicamente lo que hace es dictaminar los casos constitucionales que llegan a la Corte. Me presenté al concurso, gané el concurso, me eligieron y asumí en ese cargo, que es lo que hago ahora, que es volver a un trabajo mucho más jurídico, ¿no? Dentro de lo que es la estructura del Ministerio Público, que es un órgano autónomo, pero que es el interlocutor del Poder Judicial, es parte de la estructura del sistema de justicia en sentido amplio, a nivel federal. Y hoy lo que sigo trabajando, obviamente, con los temas de derecho internacional, derechos humanos, pero más vinculado a los temas constitucionales y a temas de legislación federal. Entonces, básicamente esa es y después la única línea que sí continué es la docencia, donde soy profesor ya hace muchos años, desde los mediados de los 90, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la UNLA en Derechos Humanos. En la UBA doy clase en Derecho y en la UNLA lo que hicimos también fue una maestría en Derechos Humanos con orientación en política pública, que es un poco esta idea del cruce entre derechos humanos y política pública. Esta vinculación de derechos humanos y política pública creo que tiene que ver con un poco lo que pensábamos charlar sobre el tema de igualdad, ¿no? en los ámbitos de derechos humanos. Porque esta es la evolución del concepto de una igualdad formal ante la ley, que pone más el eje en el trato arbitrario, discriminatorio que puede recibir una persona, a la idea de la igualdad estructural, que mira lo que pasa a una víctima individual, pero también un contexto de factores estructurales que determinan condiciones de igualdad. Me parece que es una evolución que se da a nivel del derecho internacional de derechos humanos y que influye también en la dinámica del activismo social y en la acción de los movimientos sociales. O sea, empezar a mirar, como se hizo históricamente, en lo individual, lo que es un patrón, lo que es expresión de una política, y trabajar también sobre los temas estructurales. Es una evolución que se da, digamos, en Naciones Unidas. Desde los primeros tratados tienen básicamente un reconocimiento de igualdad formal, pero la segunda generación de tratados de derechos humanos, desde la Convención de Discriminación Racial, la Convención de la CEDAW, la Convención de Derechos del Niño, ya tiene un concepto mucho más amplio de desigualdad. Y los órganos de esos tratados también construyen esta idea, o sea, donde el deber del Estado ya no es solo respetar la igualdad formal, sino desarrollar acciones que garanticen igualdad real de oportunidades, y esto implica intervenir, regular, intervenir y tener políticas públicas de igualdad. Y esa misma evolución se da de alguna manera en el sistema interamericano, ¿no? El sistema interamericano de alguna manera estaba preparado para esa evolución, porque en los primeros casos de Velázquez Rodríguez ya había abordado cuestiones vinculadas con contextos de violaciones masivas y sistemáticas, mirando en lo individual cómo los casos reflejaban patrones o conductas sistemáticas. Y en este caso Campo Algodonero me parece que es interesante porque todo el debate sobre si México debía ser responsabilizado o no es también un debate donde la solución se da en mirar el contexto de las violaciones. O sea, si hubieran sido casos individuales e aislados, seguramente México hubiera dicho: yo no puedo ser responsabilizado por un crimen cometido por un particular. Pero ¿cuál es el argumento central del caso, tanto en la comisión como luego en la Corte? Cuando ciertas formas de violencia que afectan a una víctima con nombre y apellido, pero no se dan de manera aislada, sino que obedecen a contextos sociales donde el Estado tiene un deber de intervenir y no interviene, o cuando interviene agrava o reproduce la violencia. Y esta era básicamente la situación. Lo que se analizaba era cómo las mismas autoridades locales del Estado de Chihuahua, donde ocurrían los hechos, no tenían mecanismos de respuesta adecuados cuando se denunciaban las desapariciones de las mujeres. Generaban, digamos, toda una respuesta formal que no solucionaba los temas, estigmatizaban a las propias familias que denunciaban las desapariciones. Cuando aparecían los cuerpos no había investigación adecuada.
había desvíos intencionales de la investigación. Entonces, cuando hay una serie de casos que permiten ser conectados bajo la idea de un patrón de violencia, pero seguido de un patrón de impunidad, de falta de respuesta estatal, entonces ahí surge la posibilidad de responsabilizar al Estado, aun cuando quien comete el acto directo sea un particular. Pero esta idea tiene que ver también con una mirada estructural de las violaciones, donde el Estado de alguna manera está obligado a intervenir para corregir factores estructurales. O sea, no es solo no afectar por acción directa la igualdad, sino intervenir para revertir patrones estructurales. Y en general yo creo que eso es un poco conté las dos cosas, traté de juntar las dos cosas, pero tiene que ver, me parece a mí, con la mirada de por qué también en mi actividad de trabajar temas de litigio más concretos individuales me fui volcando a la mirada de temas más generales y de política pública. Y lo mismo veo a nivel del sistema y de los mecanismos de derechos humanos. Vos lo que mencionabas es un artículo viejo sobre obstáculos a la exigibilidad judicial, ¿no? Ese es el punto, ¿no? En una parte, retomo esta idea, vos, cuando mencionás la idea de la desconfianza, ¿no? La confianza, la autopercepción, la desconfianza de los actores institucionales, por una parte, me tomo a propósito del artículo viejo, no existen razones que nos fuercen a pensar que las cosas no podrían cambiar. Sí. Bueno, ¿cambiaron? No, poco. Posible, No, yo digamos, si veo, yo después hicimos un libro con Cristian Curtis que es sobre exigibilidad judicial de derechos sociales y yo creo que hay oportunidades para litigio, pero no es mi centro hoy la exigibilidad judicial, digamos. Si hoy tuviera que pensar estrategia de exigibilidad, no creo que uno pueda pensar incluso ciertas expectativas que teníamos de esos libros sobre el funcionamiento del Poder Judicial o que se habían generado con la reforma de la Constitución del 94 sobre las acciones colectivas, mostraron una limitación importante, ¿no? Incluso el tratamiento de casos colectivos. Puede haber situaciones muy puntuales, por ejemplo, en la Argentina hay un litigio muy importante en materia de salud, ha habido casos interesantes de litigio en temas de vivienda social. A veces se puede acudir al Poder Judicial en estrategias que son más bien defensivas, ¿no? Para preservar situaciones que se obtuvieron e impedir reformas regresivas, pero sería mucho más, digamos, de uno lo mirara, sería mucho más cauteloso y sí, por eso me parece más interesante nuevas formas de trabajo de exigibilidad de derechos sociales que tienen que ver también con la organización social, la conciencia de las demandas. Yo creo que se ganó bastante en la Argentina en términos, nosotros en ese momento decíamos, bueno, hay poca conciencia de que ciertas demandas tienen detrás derechos. Yo creo que hubo avances en ese sentido. O sea, el término, si uno piensa demandas formuladas al Estado, se formulan en términos de derechos. Las demandas de los pueblos indígenas se formulan en términos de derechos. Las demandas ambientales se formulan en términos de derecho ambiental. O sea, hay como una conciencia de derechos y hay un uso del lenguaje de derechos en las demandas sociales. Eso yo creo que, no sé si en todos los países de América Latina, por ahí Colombia, ¿no? Tienen una idea tan arraigada en los movimientos sociales, en las organizaciones incluso sindicales, del uso de conceptos de derecho en la formulación de las demandas, ¿no? Sin embargo, yo creo que la idea de desconfianza en el Poder Judicial sigue estando y yo diría incluso que yo cuando escribí eso era la época de la corte del menemismo. O sea, era la época de la mayor desconfianza en el Poder Judicial. Pero después hubo una cierta vuelta, digamos, después de la Constitución del 94, después de la crisis del 2001, y hoy yo creo que la sensación también es de fuerte desconfianza, ¿no? Incluso el Poder Judicial más como una amenaza que como un espacio de garantías. Y eso tanto a nivel de la justicia federal como a nivel de la justicia provincial. Lo cual no quiere decir que yo descarte por completo el uso del litigio, pero el litigio que funciona es como un litigio muy, muy cuidadoso, muy estratégico y con una base social de apoyo muy fuerte, que requiere mucho trabajo, ¿no? de construir ese tipo de litigios.
Sí. súper interesante la evolución que ha habido y por ahí si usted puede proyectar o cómo lo ve. Sí, yo creo que esos son los dos grandes cambios que hay en el sistema. O sea, el tema de violaciones masivas y sistemáticas fue lo que caracterizó el sistema, lo que diferenció, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue siempre mucho más cuidadoso en mirar los temas estructurales o sistémicos. Las dos grandes líneas de evolución del sistema interamericano son, por un lado, el concepto de igualdad, ¿no? que la Corte Interamericana se llama igualdad positiva, pero es como una igualdad o desigualdad estructural, ¿no? Donde el Estado tiene que mirar los contextos, las trayectorias, generar acciones de igualación, y eso tiene consecuencias en términos jurídicos muy importantes. Por ejemplo, toda la teoría sobre el impacto discriminatorio de normas que en su formulación son neutrales, pero en su aplicación tienen impacto desproporcionado que es toda una línea muy interesante para el control de normas, pero también de políticas. Esa es toda una evolución muy interesante que se ve en los casos de violencia de género, se ven los casos sobre derechos colectivos de pueblos indígenas en el sistema, que son muy, muy relevantes también. Y después, la otra línea de evolución es la posibilidad de presentar discusiones o casos sobre derechos económicos, sociales y culturales invocados como violación directa. Porque históricamente el sistema, cuando analizó casos vinculados con derechos sociales, lo hizo por la vinculación con derechos civiles y políticos. O sea, por ejemplo, se metió en casos de salud cuando estaban afectadas el derecho a la integridad física. Los mismos casos de derechos colectivos de pueblos indígenas, la Convención Americana no tiene un derecho colectivo de pueblos indígenas como tiene el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas. Entonces, la forma fue una relectura en clave social del derecho de propiedad. Si uno lee la Convención, es el derecho de propiedad clásico del liberalismo tradicional. El Estado no puede tener injerencia arbitraria en el uso y goce de los bienes. Y aparte, ninguna persona puede sufrir la injerencia del Estado, según un derecho individual. La relectura, o sea, la reinterpretación de eso es donde hay un derecho individual, leer un derecho social, y donde la obligación central del Estado era no interferir, decir, bueno, en algunos casos es no interferir, pero en algunos casos es un deber positivo de intervenir. Por ejemplo, tiene el deber de demarcar territorios colectivos, tiene el deber de consultar a las comunidades, reconocer ciertas formas de participación diferenciada de las comunidades, toda una relectura de esas normas. En los últimos años, más allá de que gran parte de la relectura en clave social de los derechos civiles y políticos permitía en varios casos vinculados con, en el fondo, protección de derechos sociales, lo que hizo la Comisión y la Corte, a mí me tocó cuando estaba en la Comisión, revisamos en un caso contra el Perú la interpretación que tenía hasta ese momento la Comisión del artículo 26, fue en el año 2005, y 2 meses después la Corte lo hizo en otro caso, o sea, revisó su interpretación que tenía del artículo 26 y reconoció que los derechos sociales que están reconocidos en el 26 de la Convención son exigibles ante el sistema interamericano. El tema del artículo 26 vieron que remite a los derechos que están en la Carta de la OEA. Entonces, históricamente, y por otro lado habla de desarrollo, que los estados se comprometen a garantizar progresivamente los derechos sociales que se derivan de la Carta de la OEA. Entonces, la lectura clásica era decir, esto es un principio de desarrollo progresivo, pero no puede invocarse un derecho directamente vinculado con ese artículo. Y en ese año 2005, en un precedente contra el Perú también, la Corte cambia la interpretación, luego hay marchas y contramarchas, pero después ya en la composición posterior de la Corte, 2008-2009, ya consolida la exigibilidad directa. Y hay casos interesantes del sistema, por ejemplo, sobre derechos colectivos a la salud, donde aplica directamente el artículo 26. ¿Para qué pueden servir ese tipo de casos, digamos? No es un ámbito para litigar casos, ¿no? Porque es muy costoso llegar al sistema, lleva mucho tiempo la posibilidad de litigar y llegar a la Corte, pero las interpretaciones que va haciendo, sobre todo la Corte Interamericana, sobre las normas de la Convención, en los países donde la Convención integra la propia Constitución, el ordenamiento constitucional, influyen sobre la interpretación que se hace de esos tratados en la esfera interna. Y ese me parece que es un aspecto interesante. Y después la idea, la dinámica de que un tribunal internacional puede, en algún caso, adjudicar un caso vinculado con derechos sociales de manera colectiva y generar, por ejemplo,
procedimientos para eso, criterios de prueba, remedios, o sea, órdenes concretas para darle cumplimiento, también tiene un efecto para los jueces de modelos de intervención judicial que podrían ser trasladados también a la esfera interna, donde muchas veces es más creativo. Los organismos internacionales suelen, por la composición de sus órganos, suelen ser más creativos al momento de pensar mecanismos de prueba, mecanismos de participación de las víctimas, mecanismos reparatorios, de lo que son los tribunales nacionales, que tienen por lo general una tendencia mucho más conservadora, más burocrática en la manera de hacer las cosas, digamos, en ese tipo de casos. Entonces, también esos modelos pueden servir, ¿no? Por ejemplo, ahora la Corte Interamericana fue a hacer tiene una medida cautelar en Panamá vinculada con una zona de tráfico de migrantes en la zona del Darién, que conecta Panamá con Colombia. Hizo una visita en terreno para verificar el cumplimiento de una orden cautelar, lo cual muchas veces, no sé, la Corte Suprema Argentina nunca se movió de Talcahuano 550 y hizo una visita en terreno, pese a que tiene, por ejemplo, medidas cautelares colectivas como la causa del Riachuelo. Entonces, también ahí me parece que es interesante para ver como modelos de intervención judicial que pueden abrir la cabeza de los operadores judiciales, además del efecto, digamos, en la interpretación de las normas. Uno puede decir, bueno, ¿cuánto influye la jurisprudencia del sistema interamericano en la interpretación constitucional en los países de América Latina o en la Argentina? Yo creo que tiene una influencia muy importante. No solo lo ha tenido, por ejemplo, en los casos de lesa humanidad, sino que también lo ha tenido en los casos vinculados con temas de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, en el caso FAL, la Corte toma desarrollos vinculados con la aplicación de la Convención de Belén do Pará, o recientemente este concepto de igualdad estructural y de impacto discriminatorio aparece en la jurisprudencia, por ejemplo, un caso de la Corte que se llama Castillo, sobre educación religiosa en las escuelas públicas de Salta, ¿no? Donde la Corte hace todo un análisis de un concepto positivo, estructural de igualdad, que implica también un análisis de constitucionalidad de normas que en su formulación pueden ser neutrales, pero que en su aplicación pueden generar efecto discriminatorio. Todo eso lo toma, la Corte Suprema lo toma de los comités de Naciones Unidas, que tiene un poco esta evolución que mencionaba, y del propio sistema interamericano. Entonces me parece que hay un efecto relevante en cómo esos estándares de interpretación de los tratados, sobre todo en los países donde los tratados se integran la norma constitucional, influyen en la forma de pensar, digamos, en el aparato de conceptos que manejan los sistemas judiciales. Tenía una pregunta respecto de esto que decías de igualdad estructural y de los derechos económicos, sociales y culturales, que bueno, lo decía Laura Contasi ya de pensar en cuidado, ¿no? Claro. ¿Cómo pensar estrategias para avanzar en un derecho que es el cuidado, que es un derecho social, y pensándolo, como decíamos, primero demandas individuales o vinculando, y pensarlo para políticas públicas concretas? Claro. Por ejemplo, en Argentina no se puede reformar la ley del contrato de trabajo, ¿no? Claro. Pero se va a reformar, se va a reformar. Pero Sí. ¿cómo pensar en ese tipo de Sí. derechos sociales como puede ser el cuidado? Porque, bueno, de salud está claro, el caso FAL, cómo se puede Claro. implementar. Hay ejemplos que me parece que son interesantes por ejemplo, a nivel internacional, uno de los primeros casos contenciosos que tiene el Comité de Derechos Económicos, el Comité de DES de Naciones Unidas, que tiene hace pocos años empezó a tramitar casos. Uno de los primeros casos que tiene sobre cuidados, es la relación entre cuidados y sistema de seguridad social en Ecuador. Y es un caso de lo que yo decía antes de impacto discriminatorio, porque era un caso donde se discutía una mujer que hacía tarea doméstica no remunerada, ¿no? Aportaba a lo que sería una caja similar a autónomos, lo que era un sistema de aportes voluntarios del sistema de seguridad social ecuatoriano. Ese sistema tiene una regla que cuando se discontinúa el aporte durante 6 meses se da de baja, y la persona, para volver a integrarse, tiene que reinscribirse en el sistema, cubrir deudas que tiene. Ella dejó de aportar durante 6 meses, pero luego de eso volvió a aportar, continuó y pidió la jubilación. Nadie le avisó que había sido dada de baja por la discontinuidad de esos 6 meses. ¿Qué se discute en el caso? Por un lado,
la relación entre el derecho a la información y el derecho a la seguridad social, pero después lo que hace el comité es analizar cómo esa regla de discontinuidad de aportes no existía en el sistema de aportes de relación de dependencia, de los que cotizaban en relación de dependencia. Se daba solo en el sistema de aportes autónomos. Ecuador lo que planteaba era que tenía que ver con incentivar a los autónomos a que, como los autónomos pasaban del empleo al desempleo de manera frecuente, a que cuando estaban desempleados no discontinuaran los aportes para no desfinanciar las cajas. Pero lo que analiza el comité es que el mecanismo de aporte autónomo es la principal vía de las mujeres en Ecuador para acceder al sistema de seguridad social, como la mayoría son ama de casa, trabajo doméstico no remunerado, ¿no? O trabajan en la economía informal y por lo tanto no tienen el aporte de cotización del empleador. El sistema de aporte voluntario o autónomo es la vía de ingreso del 90% de las mujeres en el sistema de seguridad social de Ecuador. Entonces lo que analiza el comité es cómo esa norma, que en apariencia es para todos los contribuyentes, tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres que intentan acceder al sistema de seguridad social. Y vincula esa cuestión con que en gran medida la dificultad de las mujeres de acceder al sistema formal y por lo tanto al otro sistema formal de seguridad social tiene que ver con la inequitativa distribución de tareas de cuidado. Y considera que la norma entonces es una norma discriminatoria, no tanto porque no fuera formulada con la intención de discriminar a las mujeres, sino porque el efecto concreto es bloquear el acceso de las mujeres a la seguridad social con predominio sobre otras situaciones. O sea, el impacto desproporcionado sobre las mujeres es lo que determina la violación del principio de igualdad. Eso me parece que es, digamos, un tipo de análisis de cómo vincular, y tiene que ver, porque básicamente es cómo organizo, pensando en los temas de la distribución equitativa de cuidado, el sistema de seguridad social y el acceso a aportes, ¿no? Acá se discutió también el tema, por ejemplo, de quiénes fueron las principales beneficiarias de las moratorias previsionales, que fueron las mujeres, que tenían las trayectorias laborales en los sistemas informales generaba que tuvieran menos capacidad de llegar a los años de aporte del sistema regular. Entonces es una política que básicamente tiende a contrarrestar las dificultades en las trayectorias laborales de las mujeres, y esas dificultades están directamente vinculadas, entre otras cuestiones, con el tema de la distribución inequitativa del cuidado. A eso un poco me refiero. Por ejemplo, ahora en la Corte Suprema hace unos años, el año pasado, le llegó un caso sobre el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la obligación de las empresas de tener sistemas de guardería. La ley está escrita en los años... Claro, en los años... No, la ley actual se hizo en el 75, se reformó en el 76 y habla de servicios de guardería. Digamos, la palabra guardería suena fea, pero básicamente lo que se planteó es que el Estado estaba incumpliendo la normativa de la ley por no haber reglamentado esos servicios, como una inconstitucionalidad por la omisión de reglamentación. Y ahí parte de lo que se planteó no es solo una cuestión legal a esta altura. En el derecho constitucional argentino, la falta de reglamentación de los servicios de cuidado en empresas con una cantidad determinada de trabajadores es también un incumplimiento de un mandato constitucional, de proteger y de generar servicios públicos de cuidado, teniendo en cuenta que el cuidado tiene que ser un tema de la esfera de responsabilidad de los estados. Que si queda en la esfera de responsabilidad de las familias, sabemos que se distribuye de manera equitativa. Entonces, ¿cómo ponerlo dentro del ámbito de la responsabilidad pública? Su caso se llama Echeverry contra, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero la Corte hizo lugar a eso y ordenó, y ahora hay en lugar de reglamentar eso, se va a enviar un proyecto de ley, ¿no? de Sistema Nacional de Cuidados, que un poco... está inspirado en lo que es la legislación uruguaya del Sistema Nacional de Cuidados. Creo que es un tema clave en el debate de igualdad de género, y igualdad de género también vinculado con igualdad en el mercado de trabajo. Vemos, bueno, me has contado algo de esa progresión, vemos cómo el derecho, sobre todo el derecho regional, el derecho internacional de los derechos humanos, puede hacer una diferencia bien específica
genera o no genera mayor desigualdad. Es decir, estamos en condiciones técnicas, ¿no?, de apuntar con el dedo y decir, esta es la corrección que hay que hacer desde un enfoque de derecho. Al mismo tiempo, también reconocemos que la mayoría de los derechos humanos, sobre todo económicos y sociales, dependen de la disponibilidad de recursos fiscales para asegurar su vigencia. Mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto precipitar ideas que tenemos claras en cuanto a la relación entre políticas económicas y derechos humanos en litigios concretos y en argumentos de derechos humanos que hagan una diferencia específica en materia de política cambiaria, monetaria, presupuestaria, gestión de deuda y un largo, etcétera? ¿Qué tienen de diferente los aspectos macroeconómicos respecto a los otros ámbitos de política pública a las que sí hemos podido avanzar? Sí. No puedo darte una respuesta completa, pero una que sí se me ocurre es, han sido tradicionalmente coto vedado del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no se mete en lo que tiene que ver con la macroeconomía. Cuando se empezaba a litigar casos de derechos sociales, uno de los primeros obstáculos, yo diría, de cultura jurídica que había, era que toda la cuestión vinculada con la política social se consideraba que era área de reserva de la administración pública y cuestión política no justiciable. O sea, los jueces no revisaban temas de política social. Y es interesante porque uno tenía un fuero del trabajo, obviamente todo lo que era, y ahí había discusiones de política laboral que llevaban los sindicatos, vinculados por ejemplo con el encuadre sindical, la homologación de convenios colectivos. Había un fuero de la seguridad social en la Argentina a nivel federal, pero para los casos de seguridad social contributiva, las jubilaciones que son resultado de aportes y contribuciones, pero no cuando se quería plantear una discusión, por ejemplo, sobre el programa Jefes y Jefas o sobre pensiones no contributivas, el Poder Judicial directamente no intervenía. Es más, no se sabía en qué fuero había que presentarlo, porque, por ejemplo, los primeros casos que nosotros hicimos de discusión sobre financiamiento de los planes Jefes y Jefas o de pensiones no contributivas, íbamos al fuero, al derecho del trabajo, nos decían no. Íbamos al contencioso administrativo, nos decían no, eso era seguridad social. Íbamos a seguridad social nos decían no. O sea, no había como, ni siquiera se sabía en qué fuero había que litigar esos casos. Entonces, y la lógica era, la política social es asistencial. O sea, el Estado hace un gran esfuerzo humanitario por garantizar, incluso hay fallos sobre pensiones donde se dice son pensiones graciables. Las pensiones son graciables, o sea, es una gracia que se otorga en función de la disponibilidad presupuestaria y como, por lo tanto, es parte del ámbito de discrecionalidad de la administración pública. Y por lo tanto, las cuestiones que tienen que ver con disponibilidad de recursos, contenidos mínimos, son no justiciables. Ahí se fue recorriendo todo un camino en vincular, digamos, políticas sociales con derechos sociales de la Constitución. Un poco nuestro argumento era, esto no es una pensión graciable. Primero tiene normas legales que regulan cuándo se puede obtener y cuándo no. Está vinculado, por ejemplo, con la protección, las pensiones por discapacidad están vinculadas con la protección de la Convención de Discapacidad, que tiene rango constitucional. Hay un deber del Estado de organizar, o sea, tratar de endurecer la discusión de lo que era un área de reserva absolutamente discrecional del Estado. Se fue avanzando un poco, pero todavía hoy yo diría que la inercia en los poderes judiciales es no revisar los temas vinculados con política social, salvo seguridad social contributiva, salvo salud, donde en salud hay todo un litigio que muchas veces también tiene mucho que ver porque es un litigio centralmente de clase media, pero que es un litigio sobre todo el derecho a la asistencia sanitaria, o sea, acceder a un medicamento, no tanto de salud pública, ¿no? Es un litigio más de asistencia sanitaria. Pero eso en política social. En temas de política macroeconómicas, el Poder Judicial, la tradición del Poder Judicial es no revisar. Entonces uno debería poder construir un argumento de derecho muy claro, en un caso muy concreto, para que el Poder Judicial pueda revisar, por ejemplo, una ley de presupuesto o una decisión de política económica. Hasta ahora, lo que yo podría decir es eso como primera respuesta. De las estrategias que pueden llegar a tener alguna viabilidad dentro del Poder Judicial, las que sí me parece que pueden servir son las del litigio procedimental.
O sea, por ejemplo, los casos de impugnación de medidas de política por falta de información pública o por falta de mecanismos de consulta previa, que es un poco como se litigó, por ejemplo, los aumentos de tarifas de servicio público en el gobierno de Macri, o como se litigan algunas decisiones en materia ambiental, ¿no? Por falta de estudio de impacto ambiental o de producción de información previa. Son formas indirectas de judicialización de la política sin ir directamente a llevar al Poder Judicial el debate sobre si una política es violatoria de la ley o no, porque es un debate que el Poder Judicial tiende a rehusar. Entonces, no sé, en Ecuador hubo una acción, ahora cuando fue el acuerdo con el Fondo Monetario que no pasó por el Congreso, se intentó litigar la constitucionalidad de un tratado que no pasaba por el Congreso en base a la Constitución. Bueno, es un debate constitucional vinculado con un acuerdo con el fondo, pero basado en una cuestión muy concreta de la Constitución. Que me parece que también no significa que eso no sirva, porque, digamos, alrededor de un caso uno puede después construir una discusión pública, una movilización social. No es que hay que llevarle al juez la decisión de fondo del contenido. Pero lo veo más, o sea, las dos cuestiones serían, creo que es casi dificilísimo de romper la tradición de no revisión de las cuestiones macroeconómicas, y el único litigio que hasta ahora puede tener alguna vía es el de litigio procedimental, ¿no? Sí, yo creo que falta algo en la Constitución o en la legislación. Vos hablabas de cuando se considera que tal o cual beneficio es graciable. Claro. Nosotros en Neuquén hicimos una experiencia donde presentamos al Superior Tribunal el pedido de que declare derecho humano esencial a la provisión de gas natural a todas las familias, porque pasa el caño ese gordo con todo el gas hacia Capital o hacia donde sea, y los asentamientos no tienen como... Bueno, el tribunal falló diciendo que era un derecho esencial y demás, y que tenían que reunirse tales y cuales ministerios para ejecutarlo. El tribunal actuó como, digamos, de alguna manera citando a esos ministerios, habiendo reuniones y demás. Y eso fue hace 3 años. Y no hay una sola conexión de gas hacia ese caño gordo desde entonces. Y nosotros estuvimos, el abogado estuvo averiguando qué mecanismo jurídico había para de alguna manera sancionar a los ministros respectivos que prefieren lógicamente hacer un gran parque, esas avenidas tremendas que hicieron en Neuquén, Claro. y todo eso que entusiasma a los que tienen una casa cerca o entusiasma a la clase media que puede, digamos, llegar a ese lugar de recreación, de juntarse, bueno, hacer deporte juntos. Todo eso está funcionando admirablemente bien, pero que sea un derecho, que sea graciable, ha sido igual. Y sin embargo ha actuado la Corte Suprema citándolos y demás, pero nos han dicho que no había una ley que los pudiera castigar. Y nosotros pensamos que hace falta, no sé, concebido desde una noción punitiva, y a lo mejor no tan liberal o tan libre, que el ministro que no cumple una cosa así pueda ser sancionado. Porque no es graciable lo del gas, sino que es una claro. Bueno, cuando es... no sabemos cómo meternos en eso. Que si hubiera un Catón, digamos, si hubiera un defensor del pueblo para esos temas, que tuviera la posibilidad de iniciar un proceso relámpago para el castigo de aquel que desobedece, digamos, la aplicación de lo necesario para que se cumpla un derecho, lo empezarían a cumplir, pero eso no existe. Yo creo que falta esa institución del defensor del pueblo para determinados temas con poder de castigo. Sí. Y ese poder de castigo tiene que pasar hasta la Suprema Corte de la Nación, pasan 16 años, no es... Sí.
parece que falta Sí. una institución que permita el castigo en esos casos. Sí, como una responsabilidad, no sé, una responsabilidad administrativa, que les genere por lo menos una responsabilidad administrativa. Hay ejemplos de casos donde hubo medidas judiciales que funcionaron y después hay muchos ejemplos donde no funcionaron. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso donde se le impuso, en un caso de salud, se impuso, pero de alcance, porque los casos de salud individuales por lo general se cumplen. Si es un caso individual, se cumple. Estos casos de pensiones no contributivas, amparo individual se cumple. Los casos de pensiones no contributivas, el Poder Judicial garantizó la continuidad de la pensión. Hubo todo un debate, ¿se acuerdan cuando el gobierno de Macri que cambió la regla para el análisis de la pensión por discapacidad? Se judicializaron esos casos y el 90% de los casos el Poder Judicial garantizó la continuidad de las prestaciones. El argumento era también que el Poder Administrativo podía cambiar, digamos, el criterio para asignar la pensión por discapacidad. Y lo que básicamente se planteó fue, pero es un caso más bien defensivo, es debido proceso. Si me van a quitar una pensión que me dieron, primero me tienen que escuchar, me tienen que informar, tiene que haber una revisión y después recién ahí me la ponen. Y la mayoría de esos casos lograron con medida cautelar impedir que se quitara la pensión. Pero son casos individuales. Lo problemático es cuando el Poder Judicial tiene que intervenir, por ejemplo, marcándole a ministerios que tienen que definir una política determinada. Porque ahí... Constitucionalmente obligatorio. Claro, que lo hacen, pero después los mecanismos disponibles no terminan de ser efectivos. En la medida en que, obviamente, si se movilizan 20 marchas haciendo cumplir la sentencia, eso tiene un costo político, pero si solamente es el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, no funciona. La causa Riachuelo es un ejemplo. Un ejemplo que les decía que sí funcionó, por ejemplo, es un caso de una acción que condenó al Estado a fabricar una vacuna. No sé si recuerdan eso, la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Es un caso que litigó el CELS hace muchos años. Se condenó, ni siquiera era la Corte, era la Cámara de Contencioso Administrativa, obligó al Estado a completar el proceso de fabricación de una vacuna contra una enfermedad que como era endémica, epidémica, solamente el Estado podía fabricar la vacuna. El Estado había empezado a fabricarla y después interrumpió el financiamiento y dejó de hacerlo en un instituto público, el Instituto Maistegui. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Se fue pidiendo, primero, medidas para citar a los ministros de salud bajo apercibimiento de sanciones económicas, personales. O sea que si el ministro no comparecía, la sanción no era al Ministerio de Salud, sino al patrimonio del ministro. Y los jueces dispusieron esas medidas. Y después lo que se hizo también fue, los jueces dispusieron la reserva de partidas presupuestarias para el financiamiento. O sea, no embargar, porque técnicamente no se embarga y el problema es que el presupuesto vencido pierde vigencia la ley de presupuesto. Pero lo que obligaron era de cada presupuesto a la disponibilidad de un monto para destinar a la fabricación de la vacuna. Y ese caso funcionó, se destinaron los fondos, se terminó la vacuna, se hizo el testeo y la vacuna se produjo. ¿Qué variables había en ese caso interesantes? Los mismos técnicos del instituto que fabricaba la vacuna eran aliados del proceso, porque ellos eran un actor muy importante dentro de la estructura del Estado pro vacuna. Hay que pensar también, bueno, ¿quiénes son nuestros aliados en este caso? O sea, ¿con quién estamos? Claro. Pero a los usuarios, para el usuario de gas, es un tema importante. O redireccionar ciertas discusiones. Si es un servicio, si el gas es un servicio que está vinculado a un derecho, por ejemplo, como dijo la Corte en el caso CEPI, vinculado al derecho a la vivienda, ¿cuándo se puede cortar el gas, por ejemplo, por falta de pago? ¿En qué supuesto se puede cortar el gas? ¿Se le puede cortar a todo el mundo el gas? ¿O hay algunas personas que no deberían sufrir el corte del gas? Obviamente no puede ser que nunca nadie deje, porque si no eso sería un incentivo para no pagar el gas y haría ineficiente el servicio. Pero en ciertos casos, o sea, por ahí la discusión reconducirla en casos individuales. Ellos no pueden tener gas ninguno
Claro. no hay conexión, no individual en las casas, es Claro. otra etapa, Claro. pero el caño pasa incólume, ¿no? Claro. Lo que hay que, ahí lo que se está discutiendo es la generación de la red de gas, que es más complejo. Y aceptar que ese gas que va a otro lado tenga primero la obligación de cubrir esas conexiones, Ujú. que ellos puedan tener gas en vez de que se vaya todo el gas a otro lado. Claro. Pero eso es un tema gubernamental y bueno, nosotros no hemos encontrado la forma jurídica de obligarlos y sobre todo de castigarlos porque no lo están haciendo. Claro. Cuanto más margen hay para una discusión de política pública, más difícil de que, por ejemplo, si alguien puede decir, bueno, ¿por qué poner la red acá y no en otro lado? Eso es algo que lo tiene que discutir el Poder Judicial o lo debería discutir el ente encargado del gas. Ahí, cuanto más abierta es la discusión de opciones de política pública, más difícil de judicializar y más difícil. Pero, por ejemplo, los casos procedimentales, o muchos casos que son este de la vacuna, era más bien un caso de implementación, porque el propio Poder Ejecutivo reconocía que la única salida era la vacuna. O sea, lo que había que obligar era que implementara una medida de política pública que no tenía otras opciones, no es que tenía una opción B, C, y que podía decir, bueno, a mí me eligió el pueblo, yo decido si es esta opción o otra. Es un caso más sencillo de ejecutar. Acá la distribución del presupuesto ministerial, digamos, es abierta. Claro, y por ahí ellos dicen, ¿por qué lo tengo que conectar acá? Porque pasa el caño y no en otro lado, que puede tener prioridad. Puede haber un debate sobre prioridades también que hace más compleja la judicialización. Ahora, si hubiera un defensor del pueblo. No, algo que sí ayudaría, lo que voy a decir, Noemí, es si no cumplir una orden judicial en este tipo de casos acarreara una responsabilización administrativa. Por ejemplo, en Colombia, el Procurador General de la Nación puede iniciar a un funcionario que no cumple una orden judicial un procedimiento, un sumario administrativo, donde esa es causal de mal desempeño administrativo. Eso tendría que estar regulado en el derecho administrativo y tendría que haber un órgano y ser muy cuidadoso de que no se preste, porque por ejemplo en Colombia se presta también abusos de la procuración para remover funcionarios electos y demás, pero debería haber algún mecanismo de responsabilidad. O sea, porque si logramos que el Poder Judicial se tome en serio alguno de estos casos, ¿cómo lograr que el resto del sistema político también se lo tome en serio? Porque si no estamos haciendo como una ficción, ¿no? Y esos casos, ¿te parece que el Poder Judicial puede tomárselos en serio, digamos? Casos complejos, digamos. Pienso en la provisión de un medicamento en una obra social sindical. Sí, esos casos sí. Son situaciones en las cuales quizás la provisión de un medicamento te pone en quiebra una obra social, digo, caso concreto de obra social propia. Bueno, el Poder Judicial ante un reclamo concreto, específico, de litigio estratégico que dice, una cosa que probablemente es un tema de justicia, es capaz de admitir una discusión plena, Sí. responsable sobre beneficios y los costos. Esto que decía ella, nosotros, lo hemos discutido acá, no tengo idea del número, pero me parece que el problema del caño grande, a bajarlo, cuesta mucho dinero. Bueno, es decir, un ministro de hábitat puede decir, mirá, cuesta 20 millones de pesos pasárselo a esta toma que está acá a 2 kilómetros. No tengo plata, estoy construyendo 50 casas acá, ese tipo de discusiones, maduras o no, implica hacer algo y no hacer algo. El derecho, los tribunales, una lógica de carta de triunfo de tengo un derecho, entonces lo aplico, se acabó, y muchísimo más si viene con una sanción. ¿Es capaz de generar legitimidad a las elecciones o termina ganando el que primero llega o el que tiene más habilidades para litigar y tener las herramientas para lograr que no te pongan la antena, te pongan el gas? Son situaciones distintas, digamos. Por ejemplo, cuando un litigio tiene abiertas opciones de política pública, por eso yo lo veo más complejo, que el Poder Judicial le puede ordenar una línea de política pública definida, porque la administración va a decir, ¿por qué esta y no esta otra, que puede menos costos, llega más gente? E incluso es riesgoso que lo hagan los jueces, porque como el sistema de administración de justicia tiene un acceso inequitativo,
o sea, acceden más los que tienen más recursos, no los que tienen menos recursos, se corre el riesgo de que el sistema sobreamplifique las demandas de los que tienen más recursos y deje un espacio subalterno a los que tienen menos recursos para acceder, que es un poco lo que pasa, el efecto perverso que tiene a veces la judicialización en salud, que amplifica demasiado demandas de protección de los sectores de clase media que llegan y saca recursos. Ahora, en general, yo lo que digo es cuando son varias las opciones de política pública es difícil la judicialización, lo cual no quiere decir que no pueda haber, aún en esos casos de amplias opciones de política pública, cierta forma de judicialización. Por ejemplo, una judicialización que sea más respetuosa de la esfera de política pública del Ejecutivo. El juez no tiene por qué ordenarle al Ejecutivo haga tal cosa. El juez puede decirle, mire, acá hay un derecho, defíname usted una política razonable en base a estos principios básicos y usted la define. Yo voy a controlar de que cumpla con los principios, pero el que tiene la responsabilidad de definir la orientación de la política es usted. Yo no sé si la red tiene que pasar por acá, por allá, por acá, pero acá hay un sector que tendría que tener acceso a una prestación, no la tiene. Dígame cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, con qué recursos, como a usted le parezca, pero dígame algo y yo voy a controlar. Porque usted es el que tiene el voto, recibió el voto para hacer la política pública. Eso puede, ese tipo de cosas, o temas vinculados con temas procedimentales. Por ejemplo, explíqueme, usted decidió que el gas va a pasar por acá y no por acá. ¿En base a qué información técnica lo hizo? Ah, no, la información técnica la tengo yo. No, muéstremela. Y yo la quiero discutir en los diarios. Esto quiero salir a discutir que usted no tenía una información técnica. Es un litigio de acceso a la información, pero que da herramientas para discutir la política pública. Admitís en ese caso que el juez o la decisión del caso puede ser, no puedo satisfacer ese derecho. Doy un ejemplo acá. La universidad tiene 65 carreras. Tenemos un turno. No podés. No podés. Esto implica que los chicos que estudian a la mañana no tienen derecho a estudiar y los chicos que estudian a la noche no tienen. Digo, a mí me baja el MS, pone 3 comisiones. ¿Admitís o se admite o te parece razonable que podamos discutir y decir, no llego hasta acá o no llego hasta acá? O bueno, puedo salir a buscar financiamiento, podemos salir a buscar... O este año puedo hacer esto, el otro año puedo hacer otro. Claro, sí. Y porque si no sería como generar la ficción de que lo que es complejo en el campo de la política pública, la justicia lo hace simple. No, la política pública sigue siendo compleja. Ahora, temas que vos me decís, medicamento para la obra social. El 90% de los casos, me tocan los casos de salud ante la Corte, el 90% de los casos que llegan a la justicia vinculados con medicamentos son medicamentos que las obras sociales están obligadas a brindar, porque hay una ley, está en el programa médico obligatorio y no lo brindan. Entonces no hay un debate de política pública de lo puedo hacer, no lo puedo hacer, sino que directamente son casos de implementación de la decisión de política pública, la tomó el Ministerio de Salud cuando puso eso en el PMO, la tomó el Congreso cuando dictó la ley que obliga a las obras sociales a cubrir o a las prepagas a cubrir. O sea, ahí no hay debate de política pública. Esos son casos de implementación que por otro lado son el 90% de los casos. Puede pasar que haya, por ejemplo, pasa mucho en discapacidad, que haya discusiones sobre el medicamento que está en el programa médico se llama A y ese no está disponible, entonces hay que comprar el que se llama B, que es un poco más caro. Entonces la obra social dice, si compro el B, quiebro. Bueno, ¿qué decimos nosotros ahí? Bueno, demos ese debate, pero no me digas que quebrás, mostrame que quebrás. Y vamos a dar la discusión si realmente quebrás o no quebrás, qué efecto tiene sobre la finanza de la obra social la cobertura de este medicamento, partiendo de la base de que no estamos hablando de salud, sino de salud vinculada con protección de discapacidad. O sea, restringir al máximo el debate de la política pública. Ese es un poco, me parece que ahí es donde funciona. Yo lo que recuerdo algo que discutimos hace un par de semanas con Pablo Estuvo, este espacio procedimental. Es decir, bueno, tengo un problema y hago la audiencia pública, ¿no corres un riesgo también menor? O por lo menos está la posibilidad de hacer un potente como sí, un perder legitimidad. Si no hay base social, por el caso, sí. Si nadie va a hacer pagar un costo porque se haga cualquier cosa, sí. Pero por eso, por lo general, los litigios que tienen algún resultado no es que va un abogado y presenta un amparo, sino que hay una red, ¿no? Hay toda una lógica de cómo litigar este tipo de casos, que tiene que haber alguien que se haga cargo de demandar, de ir a la audiencia, de generar información, de generar demanda política. Por lo general el caso no es el centro,
Es una parte más dentro de una estrategia más amplia. En los casos que tienen alcance colectivo, donde está discutiendo, por ejemplo, un cambio de un modelo de tarifas o está queriendo frenar un proyecto por un tema ambiental, ¿no? Si uno solo se presenta un amparo en la justicia, o sea, cuando hay una red social de apoyo del caso, eso ayuda mucho más, ¿no? Y me parece que eso tiene, digamos, ahí hay una lógica que ve el Poder Judicial, pero no como la culminación de la discusión tampoco. Ahora, por ejemplo, hay un debate sobre, se plantearon casos para el derecho al voto, se había hecho casos sobre el derecho al voto de los condenados, que lo había litigado el CEL, para que los condenados pudieran votar. Se declaró inconstitucional el Código Electoral para que pudieran votar los presos con condena. La Corte ordenó al Congreso que cambiara, un caso que abarcaba 60.000 presos en cárceles, que cambiara la ley electoral, cambió finalmente, en lugar de, le dio 6 meses, la Corte le da 6 meses al Congreso, ahora le voy a dar 6 meses para que cambie la ley de Consejo de la Magistratura, pero le dio 6 meses para que el Congreso se tardó 1 año y medio, y después el Ejecutivo otro tanto más en reglamentar la ley, y empezaron a votar los condenados. Ahora salió inconstitucional la prohibición de voto de los procesados, que están en cárceles, ¿no? Los procesados que están tanto a nivel federal, pero lo que pasa es que después para reglamentarlo es muy difícil, porque las cárceles tienen presos provinciales y federales, entonces va a tener que haber un acuerdo de los sistemas penitenciarios con los gobernadores para poder que los procesados puedan votar. La Corte admitió una medida de emplazamiento al Congreso sin fecha, sin plazo, digamos. Pero le dice que si no responde en un tiempo prudencial, puede adoptar medidas coactivas de cumplimiento. Entonces, ¿qué se está haciendo el Poder Judicial con eso? Si pasa un tiempo y el Congreso no reacciona y no cambia la ley, lo que está empezando a hacer, lo que va a empezar a hacer, y en algunos casos lo está haciendo, es autorizar presos individualmente a que voten. Entonces, ¿qué genera? Genera como un desorden que incentiva a regular lo que el Congreso no quiere regular. O sea, es como un ida y vuelta donde el Poder Judicial, es verdad, no es que puede forzar cualquier cosa, pero tampoco es que está sin armas para tomar decisiones cuando quiere hacer cumplir decisiones. Si las quiere hacer cumplir, algunas cosas puede hacer. Puede citar, puede poner multas, puede embargar o disponer reserva de bienes presupuestarios para determinados fines. O sea, hay cosas que puede hacer. Cuanto más compleja la discusión de política pública, más difícil que el Poder Judicial intervenga, ¿no? En general es un poco la idea que en el texto que nosotros hicimos con Curte, que es del 2001, algo de eso planteamos, pero con el tiempo lo fuimos viendo en experiencias muy concretas de la dificultad de implementar decisiones, ¿no? Bueno, yo trabajo en el campo de educación, no soy jurista, así que por ahí me cuesta entender algunas artículos 26, bueno, cosas así. Pero en el campo de educación, el concepto de igualdad, desigualdad, el concepto del derecho al acceso a la educación es un tema que en los últimos 20 años ha plegado de desarrollos teóricos y la investigación empírica trabaja efectivamente qué pasa con ese acceso, pero el diálogo con la producción jurídica, la producción de estos organismos que ustedes traen, es nulo, digamos, se soluciona alguna propuesta, algún acuerdo, pero nada más. Entonces, es más, también, digamos, en el campo de la educación se entiende que cuando algo se judicializa es que ha desfallecido, digamos, la función educativa, ¿no? Las funciones de los factores institucionales. Entonces, lo que te quería preguntar es digamos, cuáles son las tendencias, cuáles son las problemáticas que llegan vinculadas al acceso a la educación, porque justamente lo que nosotros vemos es que los grandes excluidos, digamos, la desigualdad se expresa en el no acceso, pero que se asume como una dificultad individual del que no accede y nunca se piensa en que Claro. puede ser un derecho a reclamar o sea, para nada, digamos, se asume como una dificultad de los grupos poblacionales que no acceden. Entonces, Claro. ¿qué temas se están discutiendo hoy o qué temas se tratan hoy en esos ámbitos? Mira, por ejemplo, a nivel federal, de los que yo recuerdo de la Corte, este caso Castillo me parece interesante para ver, porque lo que se discutía era la Constitución salteña y la Ley de Educación de la provincia de Salta, que establecía
educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas en el horario escolar. Entonces, hay una organización con un grupo de padres y docentes que inicia una acción para plantear la inconstitucionalidad de la norma. Uno podría mirar la norma como en varios sentidos, pero lo que se enfocó el caso centralmente es cómo esa norma generaba un impacto discriminatorio sobre los alumnos que no profesaban la religión católica o no profesaban ninguna religión. Porque más allá de que la norma no decía que la educación religiosa tenía que ser educación católica, 90%, 80% de la provincia profesa educación católica, y lo que había hecho el gobierno era un acuerdo con el Obispado de Salta que daba educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas. Entonces, en el horario de educación, los chicos que no profesaban ninguna religión o tenían otra religión se iban del aula o se tenían que comer la clase de educación religiosa. Se planteó en términos de violación del principio de igualdad en ese sentido, como impacto discriminatorio. Y la Corte hizo lugar y declaró inconstitucional la ley. Y lo que la Corte planteó es un poco la solución de la ley 1420. O sea, si quiere haber educación religiosa, pero fuera del horario escolar y fuera del plan de estudio. Había varios elementos, por ejemplo, como era parte del plan de estudio, las familias tenían que llenar un formulario donde tenían que indicar qué religión profesaban o si profesaban alguna religión, que se consideraba que eso también violaba el derecho a la privacidad y sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de uso discriminatorio de la información sobre orientación religiosa. Ese es un tipo de casos. Después hay casos más estructurales parecidos a lo que son. Hay muchos casos en países que tienen sistemas de segregación racial sobre cómo se proyecta la segregación racial en el ámbito de la educación. Los casos en Brasil, por ejemplo, sobre segregación racial en la educación, en el acceso a la educación universitaria, los casos norteamericanos de segregación racial. En la ciudad de Buenos Aires hubo una serie de casos que presentaron ONGs sobre la diferencia de financiamiento y de condiciones que hay de infraestructura entre las escuelas que están en la zona norte y sur de la ciudad de Buenos Aires. Eso parecido al litigio de casos estructurales de educación de Estados Unidos, pero aplicado al litigio interno. O sea, mostrando cómo las escuelas en la zona sur tenían datos distintos en términos de repitencia, de permanencia en la escuela, de dedicación de los docentes, de suplencias, o sea, y cómo la calidad educativa era distinta por ubicación geográfica, o sea, la simetría por ubicación geográfica, porque ahí no había un cruce ni de género ni religioso, sino social, básicamente, porque la zona sur es la zona más pobre con la familia más pobre, la zona norte con la familia de ingresos más altos. Y esos casos son interesantes, que están ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que termina ordenando al gobierno de la ciudad medidas compensatorias de desigualdades de financiamiento educativo y de servicio educativo, ¿no?, entre escuelas del norte y del sur de la ciudad. Y después, los otros casos que hay también de educación, que son interesantes, son vinculados con la ley de gratuidad de la educación superior, donde hay un grupo de universidades que impugnan aspectos de la ley de gratuidad, del ingreso irrestricto hasta la posibilidad de arancelar los posgrados. Hay toda una discusión ahora sobre si el posgrado es servicio arancelable o es servicio que integre parte del servicio educativo y por lo tanto no. O sea, esos son los casos que todavía están para discutir, digamos, dentro de la Corte. Que seguramente esos se van a resolver en los próximos par de años, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que vos decís, porque es parecido, digamos. Uno plantea en la Universidad de La Matanza sobre el no arancelamiento creo que era una carrera que históricamente había sido arancelada en la universidad y como se consideraba que era estudio claro, las materias de complementación, que históricamente fueron aranceladas por la ley nueva, ahora se las considera dentro del componente no arancelado del servicio educativo de la universidad. Y eso es parte del litigio que está, si la ley en ese sentido es una restricción razonable y irrazonable, y está la cuestión de la autonomía universitaria por un lado y del derecho a la educación y la igualdad en el acceso a la educación por otro. Claro, sí, planteos incluso de inconstitucionalidad. Se dio una situación rara porque en uno de los casos que fue planteado por la Universidad de La Matanza, el gobierno anterior
había una declaración de inconstitucionalidad de ese artículo en un fallo de primera instancia y el gobierno anterior la consintió. Y fue apelada, pero por el Ministerio Público Fiscal. Y entonces tuvo un debate si habiendo consentido, pero el tema de fondo tiene que ver con el tema de desigualdad. Con acceso, digamos, con principios de acceso, ¿no? Con principios de acceso, sí, con principios de acceso. Y si el acceso... hay varias cuestiones. Una es el tema del arancelamiento de los cursos de complementación y el otro es la eliminación del curso de ingreso y la lógica de que la selección se hace adentro y no en la puerta de ingreso a la universidad, ¿no? Son como los dos elementos más cuestionados de la ley, que es la reforma que puso Puigros de la ley de... Después con discapacidad también, ¿no? Con Claro. grupos sociales así como... Ahí va, de discapacidad hay mucho sobre el tema de ajustes razonables. Claro. O sea, uno de los temas en discapacidad es la adecuación de los servicios a la condición de las personas con discapacidad. Que básicamente la idea es que los servicios del Estado, pero también en algunos casos de particulares, por ejemplo, los servicios laborales, tienen que reorganizarse en función de no funcionar como un obstáculo, como mínimo, y como máximo garantizar la inclusión. Ahora, cuando el servicio ya está organizado, el principio que se aplica no es la adecuación, sino el ajuste razonable del servicio. O sea, que el encargado de la prestación haga el máximo esfuerzo posible para reorganizar lo que está haciendo para adecuarlo a la condición de discapacidad, tanto del alumno como puede ser del docente. Y hay casos de alumnos y hay casos de docentes. Por ejemplo, hay un caso también contra la Universidad de La Matanza, no sé por qué pobre Universidad de La Matanza, de un caso que se llama Naranjo, de un profesor de educación física, que era un alumno del Instituto de Educación Física, pero que era una formación de profesorado, donde básicamente lo que le prohibían cursar el estudio terciario porque se decía que tenía discapacidad motriz y por lo tanto no podía cumplir con el tipo de materias que exigía la formación de educación física. Entonces él planteó que lo que había que hacer es que él que daba clases en otras instancias de la universidad, que aún siendo discapacitado motriz podía ser profesor en varias cuestiones vinculadas con educación física y que en todo caso lo que debía hacer la universidad era adecuar la currícula para garantizarle a él que pudiera cursar. La universidad decía, por un lado, autonomía universitaria y por otro lado decía, bueno, ya está armada la currícula, está aprobada, entonces me están exigiendo un esfuerzo extraordinario que va más allá del ajuste razonable, es un poco la discusión. Y la Corte le dio la razón a Naranjo y obligó a la universidad a readecuar en ese caso puntual la oferta del programa, digamos, de educación física para que pudiera cursar la carrera. Cursó la carrera, se recibió o sea que ese tuvo un buen final ese caso. Pero son de los que me acuerdo, ¿no? Que vinculados con discapacidad o con igualdad y educación. Y después hay muchos casos conflictivos de educación que tienen que ver con huelga, por ejemplo, huelga y servicios esenciales, ¿no? Si provincias que sostienen que la educación es servicio esencial y por lo tanto bloquean a los sindicatos el derecho de huelga, cuando el concepto de servicio esencial es un concepto taxativo que está declarado taxativamente en la OIT. Entonces hay todo un debate sobre eso que tiene que ver por un lado con la continuidad del servicio, pero por otro lado el derecho sindical de huelga. Quería hacerle, si es posible, ya que habló del caso de Castillo, por ahí, en cuanto a lineamientos que están en ese caso y en otro grupo de casos, ¿no? Pero que tienen que ver con las particularidades y lo que se llama el margen de apreciación provincial. Sí. Más que nada desarrolló Rosati, Sí. pero no sé si ustedes de la Procuración acompañan esa línea o cómo están viendo el desarrollo. Así como lo formula, porque Rosati hace toda en ese caso Rosati tiene toda una teoría sobre margen de apreciación de lo internacional a lo nacional y de lo federal a lo provincial. O sea, él, incluso en el caso Fontevecchia, que vieron que está toda esa discusión de la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana, donde él plantea toda una cuestión de margen de apreciación en materia de derechos humanos, que es un concepto bastante problemático y que siempre se aplicó en el ámbito del Tribunal Europeo, se aplica en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero nunca se aplicó en el ámbito del sistema interamericano.
y él después lo que hace es trasladar el concepto de margen de apreciación, que por lo general se construye en el sistema europeo. ¿Para qué se usa? Cuando no hay un consenso europeo sobre determinados temas que son valorativos, ¿no? Por ejemplo, hay un caso contra Italia sobre los símbolos religiosos en las escuelas. Y no hay un consenso porque los países europeos tienen normas distintas sobre símbolos religiosos en las escuelas públicas. Entonces, lo que dice el Tribunal Europeo es: acá no hay un consenso europeo sobre ese tema y tenemos que ser muy cuidadosos de no avasallar el margen de apreciación que cada país puede tener para resolver en base a sus propios valores, tradiciones, identidades culturales. Entonces vamos a hacer una revisión de los temas que tienen que ver con la Convención Americana, pero deferente a los organismos internos del Estado, donde solamente vamos a revisar si dicen una barbaridad, una cosa totalmente arbitraria, pero si lo que dicen es más o menos razonable, no nos vamos a meter en eso. Tiene que ver con que el Tribunal Europeo se genera en un contexto de democracias en Europa. El sistema interamericano se genera en un contexto de dictaduras, entonces margen de apreciación no había porque los gobiernos ni siquiera eran gobiernos elegidos por el pueblo. Entonces, no adopta la teoría del margen de apreciación. Sobre poder trasladar esa misma teoría a la relación entre el gobierno federal y provincial, lo veo más complejo todavía. Ahora, el tema de la educación es un tema complicado porque son facultades concurrentes donde las provincias tienen además facultades autónomas en materia educativa que están en la propia Constitución. Para mí el problema que tiene aplicar esa idea de los márgenes es cuando hay temas de igualdad y no discriminación, donde el planteo de igualdad y no discriminación se basa en normas internacionales o en normas de la Constitución Federal directamente. Ahí me parece que no hay margen de apreciación. O sea, me parece que las provincias no pueden violar la Constitución Federal aun cuando puedan decidir su propio sistema de organización educativa. Entonces no entiendo muy bien qué quiere decir ahí Rosati con la idea de margen de apreciación. Ahora, podría pasar, yo creo que puede pasar que hay temas que tienen, digamos, que son cuestiones que se hacen en las provincias y que no hay una violación. Por ejemplo, hay todo un debate sobre las provincias que festejan los días, los patrones, ¿no? Como Mendoza, que tiene el día el patrón de la ciudad de Mendoza, que es religioso, pero la fiesta en sí no es religiosa. Entonces, ahí hay un debate que no es tanto margen de apreciación, sino en tratar de entender un poco cuál es la dinámica con la que se realiza determinada acción en la provincia y no juzgarlo sin prestar atención a cuál es la realidad con que funciona ese tema en la provincia. Sobre todo que me parece que la Corte Federal ese cuidado lo tiene históricamente. Pero margen de apreciación ya es más grave, porque es decir, puede haber temas de incumplimiento con la Constitución Federal que están dentro de la esfera de decisión autónoma de las provincias. No, las provincias, en los temas que son reservados de las provincias, sí, pero donde hay cuestiones de la Constitución Federal, porque la idea es que la Constitución se aplique igual en todo el territorio. En este caso, en Castillo, la Corte no está diciendo que la Constitución Provincial de Salta, que establecía el derecho de los padres a la educación religiosa, no la está invalidando, o sea que le está dando bastante más, como por decir, viola el principio de confesionalidad, pero de secularidad. Pero la Constitución Federal no tiene un principio tan claro de secularidad, entonces por eso no se metió en eso, pero sí en la cuestión de la igualdad y no discriminación. Y ahí dice, bueno, acá hay una normativa federal que rige para la provincia. De una forma lo federal se transforma en la contracara del margen de discrecionalidad, que es el núcleo indisponible. Claro, es un núcleo indisponible. Se transforma en ese núcleo duro, en el cual, que gusto o no, lo tenés que cumplir. hay un acuerdo. Claro, No claro. práctica, vas a que estés. Lo tenés que cumplir. Y lo que se dice es la ley antidiscriminatoria, como es garantía del principio de igualdad, es de naturaleza federal y por lo tanto se tiene que aplicar esa ley antidiscriminatoria con cierta homogeneidad en todo el territorio nacional. O sea, aun cuando, por ejemplo, la tenga que aplicar un juez provincial. Hay ciertos principios, por ejemplo, la teoría de la inversión de la carga de la prueba. Si los códigos procesales tienen otra norma sobre prueba del acto discriminatorio, como esa es una norma de naturaleza federal, hay que aplicarlo también en las provincias. Un ámbito de política pública que hoy no conversamos, pero que tiene profundas implicaciones, por ejemplo, sobre todo en lo que es la tributaria. No sé si tanto puedes hablar sobre esto, porque no sé si
¿qué sucede si se presenta un colectivo que representa el 99% y dice, como la política tributaria es para antonomasia la política redistributiva, el aporte extraordinario debería transformarse en aporte permanente? Y como no hay muchas opciones, porque tomo nota de lo que decías acerca de la posibilidad decreciente a medida que las opciones de políticas sociales se amplían, estamos hablando de redistribuir a través de la política tributaria. Entonces, ¿cómo debería responder el Poder Judicial ante este reclamo del 99% que le dice usar el instrumento de redistribución para antonomasia para que el 1% circule el capital entre los que más necesitan? Es difícil. Yo me inclinaría porque son esos temas que son difíciles para el Poder Judicial. O sea, porque uno puede decir qué tipo de impuesto, por ejemplo, sobre qué gravar. Directo, riqueza. Bueno, pero son discusiones de... Puede haber un sector que te puede decir, no, mirá, hay que ir por este tipo de un impuesto a la herencia en lugar de eso, o un impuesto... Entonces, si es más difícil, hay un debate, digamos, abierto de política pública sobre la solución. Yo no sé si el Poder Judicial es el espacio, por ahí es mejor el Congreso que tenga que decidir eso. Tengo una pregunta para complementar. O sea, ese debate no se da en otro, digo, no está el debate abierto en un tema de derecho a la vida, por ejemplo, digamos, y aún así ahí sí el Poder Judicial se anima a decir, digamos, el tema del aborto es un tema que tiene debate, y aún así el Poder Judicial se anima y da la discusión. No creo que podamos decir que no es un tema saldaje. Y se mete. ¿Por qué no se metería en, por ejemplo, por qué está ese gap? sí, en tema de aborto no se mete. Por lo general no se mete. Se metió en lo que tiene que ver con FAL, pero lo que estaba interpretando era una norma del Código Penal que el alcance de la prohibición del aborto, el alcance del aborto no punible. No hubo un caso donde tuviera que decidir si la criminalización del aborto era... Si había un deber de descriminalización del aborto, un deber constitucional de descriminalización del aborto. O sea, son casos donde no por lo menos el Poder Judicial acá no se metió. Es verdad, cuando hay una cuestión de vida, de integridad física, ahí es más difícil para el Poder Judicial decir no me meto. Cuando hay una cuestión de modelo macroeconómico, opciones de política de impuestos, ahí la tradición es que el Poder Judicial en esos temas no se mete. Y yo te diría, no estoy tan seguro de que sean los temas que hay que llevar al Poder Judicial. O sea, por ejemplo, este debate sobre impuestos, me parece mejor llevarlo al ámbito político, ¿no? No creo que sean los temas que haya que... No, o sea, porque un poco teniendo en cuenta, viendo los límites del Poder Judicial para decidir determinados temas. No se me ocurren ahora casos concretos de discusión más macro en tema de impuestos, pero hay. Muchas veces el Poder Judicial tuvo que, por ejemplo, tiene un desarrollo sobre lo que es igualdad de cargas públicas en materia tributaria. Tiene ahora el fallo de la Corte sobre que los jubilados no tienen que pagar impuestos a las ganancias, que es García, tiene todo un desarrollo sobre igualdad e impuestos, por ejemplo. Ahora, yo no estoy tan seguro que la solución que tiene esté sólida, digamos. No se sabe muy bien cuál es la línea de qué jubilados deberían pagar impuestos a la ganancia, quiénes no. Pero la pregunta de ignorancia, porque el tema no que logra meterse con ese nivel de detalle en las políticas educativas en la Ciudad de Buenos Aires, analizando hasta el último indicador y teniendo el coraje de tomar decisiones en ese ámbito. Digo, ¿por qué no lo podría hacer trabajando en la política previsional y analizando con la misma? Pero la diferencia es que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hace el Poder Judicial es decirle esto es lo que está mal. No le dice cómo lo tiene que resolver. Le dice, esto así como está, fíjense, cotejo A con B y hay desigualdad. ¿Cómo la Ciudad de Buenos Aires corrige esa desigualdad en la educación entre el norte y el sur? No lo hace. El Poder Judicial no lo hace. Le dice, dígame usted cómo lo tiene que hacer. En el caso que plantea Juan Pablo, lo que el Poder Judicial debería decir es cómo hay que hacer política tributaria. Y no es tan fácil eso.
O sea, es más fácil al Poder Judicial decir, esto que está funcionando así está mal, defina usted la solución y yo voy a controlar que la solución cumpla con este estándar de igualdad. Pero otra cosa es decirle cómo resolverlo. No, podría decir que todos paguen un top de impositivo hasta esa ronda. No solamente decir qué es lo que tiene que hacer, sino que podrías, tomando la misma decisión, decir que algo está mal. Podría decir, por ejemplo, como es lo que dijo en García, ¿no? García dijo, bueno, está mal que los jubilados paguen impuestos a las ganancias, no le dice cómo, hasta este sería el caso. Lo otro lo veo más complejo, ¿no? También los temas de control presupuestario, hay discusiones sobre cuánto podría el Poder Judicial controlar de la distribución de partidas presupuestarias, ¿no? Son temas que los veo más complicados.